Que Dios les bendiga en esta tarde. Me da un gusto poder saludarles a los jóvenes de Conexión CLB, Centro Evangelístico. Los saludo, los abrazo. Son una parte muy especial en mi corazón. Como ustedes saben, yo fui parte de esta juventud y pues tengo más que cosas lindas que pasé ahí en la juventud, en el Centro Evangelístico. El altar que ven enfrente de ustedes. En ese altar yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador cuando yo tenía 8 años. Yo sentí la convicción de pecado y fue ahí donde entregué mi vida a Cristo. En ese altar recibí el bautismo del Espíritu Santo, siendo parte de esa juventud, y en ese altar fui perdonada y fui restaurada una y otra vez. En ese altar me casé y en ese altar presenté a mis hijos delante de Dios. Entonces, ese lugar donde ustedes están ahora es un lugar tan especial y tan importante para mí. Por eso en este día es una emoción para mí y una responsabilidad bien grande también compartir esta palabra. Lo hago con mucho gozo en mi corazón. En esta tarde quiero que vayan conmigo en sus Biblias. Vamos al libro de Juan. Vamos a estar leyendo en el capítulo 17 y en el verso 3. Juan capítulo 17 y verso 3, con el respeto que merece la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Padre Dios, gracias, Señor, por tu palabra que es preciosa, tu palabra que es viva, Señor, que es eficaz. Te pido que en esta tarde, Señor, esta palabra venga a traer convicción a nuestro corazón, que venga a hablar a nuestras vidas, Señor. Que venga, Señor, a traer salvación, que venga a traer restauración. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy. Amén. Están ahora mismo en una serie que se llama Realidades. Han hablado acerca de la realidad del cielo, de la realidad del infierno, de la tremenda realidad del arrebatamiento de la iglesia. Y a mí me toca cerrar esta serie hablando acerca de la realidad de la eternidad. Este pasaje que leí en Juan 17:3, hay tantos pasajes que hablan acerca de la eternidad, pero decidí por este pasaje en Juan 17:3. Tocó mi corazón al ver que en este pasaje es por palabra misma de Jesucristo. Mientras ora por sus discípulos, dice la palabra que Él, hablando a su Padre, le dice a su Padre, orando por ellos: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y orando a su Padre le dice que conozcan a Jesucristo, hablando del mismo, pidiendo que Dios les dé claridad e iluminación a sus discípulos. Dice, y que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Me gusta la oración que hace Jesús, y es la misma palabra y el mismo sentir de Dios, de Jesús, hasta el día de hoy, que nosotros conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien envió Dios. El tema es acerca de la eternidad, y al buscar la definición de eternidad, lo pueden googlear, lo pueden buscar en un diccionario. La definición de eternidad es perpetuidad que no tiene principio, sucesión ni fin. Es la posesión perfecta de una vida interminable. Al escuchar la palabra eternidad y saber su significado, podemos ver que el único con esta cualidad de eternidad es Dios. No hay nadie que posea la cualidad de eternidad, no hay nadie que sea eterno más que Dios. Y vamos a la palabra. Hay muchos pasajes, repito, que hablan acerca de la eternidad de Dios, pero vamos a pasar por unos cuantos.
Salmo 45, verso 6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Salmo 153, 13. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Isaías 9:6, muchos años antes de Jesucristo, pero en profecía, Isaías habla apuntando hacia Jesús, diciendo: porque un niño os es nacido, hijo os es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Como que es un niño que es nacido puede tener la cualidad de eternidad, es porque antes de que naciera, Él ya existía. Antes de que se humanara, Él ya existía, tenía una preexistencia. Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Cada uno de estos pasajes nos hablan acerca de la eternidad de Dios. Dijimos, el tema es la eternidad. Hemos visto la definición de la eternidad. Entendemos que solo Dios tiene esta cualidad de eternidad, de ser eterno. Y vimos los pasajes los cuales nos hablan acerca de la eternidad de Dios. Entendemos por la palabra que Dios es eterno, que su dominio es eterno, que su trono es eterno, su misericordia es eterna, su amor es eterno. Esto es Dios. Él posee la eternidad. Si vamos hasta el principio, en el principio dice la palabra en Génesis 1:1. Este es el principio de la escritura. Es el principio de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de que hubiera existencia de nada de lo que conocemos. Antes de que existiera las galaxias, aquello que vemos, aquello que nunca vamos a alcanzar a conocer, el Señor ya existía. Esto es la eternidad. Empieza el Señor con dedicación a crear cada una de las cosas que nosotros vemos. Empieza a crear con dedicación y con la autoridad de su palabra cada cosa que fue creada. Se habla acerca de 800 millones de galaxias, de la cual nosotros somos una parte tan pequeña de una sola de ellas. Pero Dios, después de crear todas las cosas, en el día sexto tiene una idea y comienza a crear al hombre. Dice la Biblia que toma del polvo de la tierra. Comienza a crear una figura con emoción. Y me encanta cuando habla, y aquí vemos la Trinidad, Génesis 1:26, cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre que solamente era una figura que había sido tomado del polvo, porque cuando entendemos el hombre, las sustancias que hay en nosotros, los gases incluso que están en nosotros, cuando fuimos creados, pertenecen también a la tierra. Toma el Señor este pedazo de creación, este pedazo de polvo, pero que fue hecho con dedicación conforme a la imagen de Dios. Y dice Génesis 2:7, dice: y sopló en el hombre aliento de vida. Y entonces fue que el hombre fue un ser viviente. Adán y Eva fueron creados con dedicación, con un plan, y fueron puestos en el huerto del Edén.
El plan de Dios era un plan perfecto, precioso, un plan de eternidad. Era un plan eterno de una relación de Dios con el hombre. Una relación como la vemos en el principio, que Adán hablaba con Dios. Solamente salía y caminaba en el huerto y podía hablar directamente con Dios. Este era el plan que Dios tenía para toda una humanidad. Pero conocemos la historia y en Génesis capítulo 3 conocemos la historia y la caída del hombre. El hombre, cuando fue puesto en el Edén, Adán, había entre toda la creación y entre todo el jardín, había dos árboles. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida no se le prohibió comer de él. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el que se le prohibió y Dios le dijo, no lo toques. Ni siquiera lo toques, no comas de él, porque el día que probares de él, ciertamente morirás. Desde el principio Dios le da al hombre la decisión, el libre albedrío de decidir qué es lo que tú vas a hacer. Pero el hombre, como es obstinado, decidió tomar del árbol que Dios le dijo que no tomara. Al prestar el oído a Satanás, escuchó su voz y tomó del árbol que se supone que no tomara. Cuando él toma de este fruto, cuando come de él, entonces dice la Biblia que el hombre cayó en desobediencia, que entró el pecado a la humanidad. Génesis capítulo 3 nos habla de esto. Al caer en desobediencia y en pecado contra Dios, repito, entró la muerte a la humanidad. La Biblia nos dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es increíble que desde el principio, desde Adán, entró a nosotros esa naturaleza de pecado y entró a nosotros que heredamos como esta humanidad un destino a la muerte. Nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra naturaleza es del pecado y nos lleva camino a la muerte. Había necesidad de parte de Dios de que la raza humana fuera redimida y rescatada de este camino hacia la muerte, hacia donde se dirigía. El Señor, podemos entender por la palabra, que había trazado un plan de salvación y desde el libro del Génesis hasta el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, nos da una luz hacia el plan de salvación. Y esta luz nos apunta hacia la persona de Jesucristo. Romanos 15, 21 y 22 dice así, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así como todos heredamos muerte por el pecado, por Adán, también en Cristo serán vivificados. El plan de redención había iniciado. Cristo vino a la tierra, se humanó, dejó su gloria, dejó su trono, dejó la adoración, el servicio de los ángeles. Y vino solamente para salvarnos, para lavarnos de nuestros delitos y pecados. San Juan 3:16, en esta conversación que Jesús tiene con Nicodemo, después de darle el plan de salvación, le dice, es necesario que nazcas de nuevo, es necesario un nuevo nacimiento. Y esto venía solamente a través de Jesucristo, porque Jesucristo tendría que ser levantado en una cruz, crucificado, entregar su vida para redimir a esta humanidad.
Juan 3:16 dice, porque de tal manera, porque tanto, tanto y tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Aquel que crea en Jesús, aquel que crea en la cruz, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El plan desde el principio de Dios, de una eternidad para el hombre, había sido truncado por el pecado. Aquel plan de una vida eterna había sido truncado por una muerte. Pero vino Jesucristo para reconciliarnos con el Padre, para reconciliarnos con Él, para darnos una vez más ese libre acceso a Dios, a hablar con Él, a acercarnos directamente al Padre. Pero esto es solamente a través de Jesucristo, porque tanto así nos amó. Cuando entendemos el poder de esta palabra, que Dios nos amó de tal manera, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que somos faltos y sabiendo que muchos de nosotros lo íbamos a rechazar, pero aún así nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo. Y todo aquel que en Él crea va a tener ahora vida eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, es como vivíamos, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por medio de Él y al aceptar a Jesucristo, viene todo esto como en un paquete de regalos para aquel que recibe el sacrificio de la cruz. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel que mira a la cruz tiene reconciliación con Cristo. Aquel que recibe a Jesucristo tiene una nueva oportunidad, que estábamos destinados a muerte y ahora tenemos una oportunidad de vida, y esta una vida eterna. Aquellos que habíamos sido condenados a una muerte, ahora pasamos de muerte a vida. Y vamos a la palabra. Dice Juan, capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, este es Jesús hablando, y cree al que me envió, cree en Dios, tiene vida eterna. Desde el principio hablamos de una eternidad y del plan de Dios que tenía de una eternidad de relación con el hombre. El que cree en Jesús y al que le envió, esto es Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:40 dice así, y esta es la voluntad del que me ha enviado, Jesús otra vez hablando, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tito 1:2, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ese plan que había sido hecho desde antes del principio de los siglos, aquel que lo prometió ahora nos da acceso a ella, a una vida eterna. Pero repito, y lo voy a repetir una y muchas veces, solamente a través de Jesucristo. Jesucristo es el único camino, la verdad, la vida que nos lleva hacia el Padre, el único a través del cual podemos ganar la vida eterna. Pero así como Adán en el principio en el huerto del Edén le dio también el regalo del libre albedrío, este regalo que nos da porque nos amó de tal manera, una vez más, nos amó tanto que nos da la oportunidad a nosotros de decidir si queremos amarlo también a Él. Él no nos fuerza a amarlo, no nos fuerza a aceptarlo, sino que nos da a nosotros la decisión de decir sí a Cristo, sí a la cruz. El recibirle es nuestra decisión.
El aceptarle o rechazarle es decisión nuestra. Nadie más va a decidir por nosotros. La vida eterna o la muerte eterna es decisión nuestra. El pastor ha repetido muchas veces que Dios no manda a nadie al infierno. El Señor nos da la oportunidad de decidir a nosotros cuál es el destino de nuestra eternidad. Juan 5, 28 y 29 nos habla acerca de aquellos que deciden rechazar a Cristo. La decisión está en nosotros. No está en Dios mandarnos a ningún lado, ni de abrirle la puerta a unos y cerrarle la puerta a otros. La decisión está en nosotros. Juan 5, 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Daniel 12, capítulo 2, aún desde el Antiguo Testamento nos habla y nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, esos los que aceptaron a Cristo, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mateo 25, 46 dice: e irán estos al castigo eterno, hablando de los que rechazaron a Cristo, y los justos a la vida eterna. La decisión para nuestra eternidad está en nosotros. Tú decides: quiero vida eterna. Acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. O yo decido si quiero morir eternamente, y esto es rechazando a Cristo. Nosotros decidimos si nacer una vez y morir 2 veces, o nacer 2 veces y morir una sola vez. Esto es cuando nacemos de nuevo y solamente veremos la muerte física, pero después de ahí veremos una vida eterna. Lo único que puede interrumpir este acto o esta naturaleza de la muerte que cada uno de nosotros vamos a pasar es este acontecimiento que creemos y nos emocionamos de saber que estamos a punto de ver: el arrebatamiento de la iglesia. Este acontecimiento, el más esperado después de Jesucristo, es el arrebatamiento de la iglesia. Dijo Jesús: voy pues a preparar lugar para vosotros, les decía a sus discípulos. Y esto es para todo aquel que creyera en Él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. El plan de Jesús, el plan de Dios, es una eternidad de vida eterna. Pero ya sea que nos sorprenda la muerte, o ya sea que nos sorprenda el arrebatamiento de la iglesia, el momento donde sonará la trompeta y el Señor dirá: sube acá. Todas las señales se están cumpliendo y cada vez está más cerca, como puede acontecer en este próximo minuto, en esta próxima hora, en esta próxima semana. Cristo está a las puertas. A estas últimas generaciones, lo más probable antes de la muerte es que nos sorprenda el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Estás preparado para pasar una eternidad? ¿Ya decidiste? ¿Has aceptado a Cristo en tu corazón? ¿O has decidido rechazarlo y dejarlo a un lado? Recuerda que la decisión es tuya. No es mía, no es de tu mamá, no es de tu papá, no es de tu amigo, no es de tu hermano. Es tuya. ¿Dónde tú decides pasar la eternidad? ¿Dónde decides pasar la eternidad? ¿Quieres una vida eterna o rechazas a Cristo y decides por una muerte eterna? Primera de Corintios capítulo 15, quiero leerlo antes de terminar. Primera de Corintios 15, 51 al 58. Pablo habla a los corintios y con mucha emoción les comienza a decir: he aquí os digo un misterio.
no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a ver muerte, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, esta carne, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio, solamente el único medio es Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y creciendo, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es aceptar a Cristo en nuestro corazón y es vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Una vida en santidad con la expectativa del cielo. Cuando volteamos y vemos la expectativa, volteamos al cielo y vemos todo lo que nos espera allá, esta tierra se hace tan pequeña y todo lo que pasemos aquí viene a ser efímero, pequeño, viene a ser nada para la gloria que nos espera en los cielos. Llegará el día en que nuestros cuerpos serán transformados y glorificados para poder estar delante de la presencia, delante de la gloria de Dios. A todos los que dijeron que sí a Cristo. Primero serán levantados aquellos que han visto muerte, que ya murieron, pero su alma está en los cielos, pero su cuerpo también será glorificado. Luego nosotros que estemos vivos en el momento de la trompeta, seremos arrebatados en un segundo para recibir al Señor en el aire. Llegará el día en que aquellos que rechazaron a Cristo también serán sacados del infierno, dice la palabra de Dios. No podemos hablar de una eternidad, de una vida eterna, sin hablar del otro lado, que es una muerte eterna. Aquellos que rechazaron a Cristo van al infierno. Y un día dice la palabra de Dios que serán sacados de ahí y estarán delante del Dios y estarán delante de su Hijo al que rechazaron para ser juzgados y para empezar otra vez una eternidad. Serán sacados del infierno y ahora serán lanzados al lago de fuego. Esta es, dice la palabra, muerte y condenación eterna. ¿Por qué estás decidiendo tú? ¿Estás listo para encontrarte con Cristo? Esa pregunta nos la debemos de hacer todos los días. ¿Estoy listo para encontrarme con Cristo? ¿He decidido por Cristo? ¿Le he abierto mi corazón? ¿Le he dado mi vida? Quiero que vayan conmigo y con esto voy a terminar. Primera de Tesalonicenses 4. Versos 13 al 18. Había, así como habló a los corintios, ahora a los tesalonicenses, que había tantas dudas en ellos. Algunos estaban muriendo y tenían un apuro de decir: Pablo, pero es que están muriendo y aún no suena la trompeta, no se preocupen. Les dice Pablo y les habla: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, esto es, los que habían muerto. Esta palabra sigue siendo actual, sigue siendo la misma para el día de hoy. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En esta tarde yo te quiero alentar a buscar esta vida eterna en Cristo. Esta tarde yo te quiero alentar a decidir por Cristo, a que le digas sí a Cristo, sí a la cruz, sí al Hijo de Dios, aquel que derramó su sangre para redimirnos a nosotros, para salvarnos y con ello darnos el regalo también de una vida eterna con Cristo. Este es el plan de Dios para ti, pero tú decides si aceptarlo o rechazarlo. Yo te aliento a mirar a la cruz y aceptar a Cristo y decirle, sí, Señor, sí a la cruz, sí, Dios, sí a una vida eterna, a cambiar el rumbo de tu vida de muerte a vida, a cambiar tu eternidad. Solamente está en tus manos el decidir si tú quieres una vida eterna o si tú quieres una muerte eterna. Al principio te mencionaba que en el altar que estás viendo delante de ti, yo acepté a Cristo como mi corazón, como mi Señor y Salvador en mi corazón cuando yo tenía 8 años. El Señor me dio convicción de pecado. ¿Qué pecado puede tener una niña de 8 años? Pero me sentía tan falta, tan sucia delante de Dios. Recuerdo ese día tan claro, que lloré tanto en ese altar y le dije, Señor, perdóname, perdona mis faltas, perdona mis pecados. Yo sé que te he fallado, te entrego mi vida, quiero que entres a mi corazón. Y en esta tarde yo te invito a ti, si no has tomado una decisión por Cristo, si no has dicho que sí al Señor, este puede ser el día del nuevo nacimiento, de ese nuevo nacimiento que Jesús habló a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Ese altar está abierto y ese altar está esperándote el Señor. La cruz sigue teniendo el mismo valor. Cuando Jesús estaba en la cruz y terminó el sacrificio, dijo, consumado es. Ya no hay necesidad de más sacrificio, solamente que tú lo aceptes. También te dije que en ese altar fui perdonada y fui restaurada muchas veces. Tal vez tú le has dado la oportunidad a Cristo una vez en tu vida, pero por cualquier razón le has dado la espalda. Este es el día de tu restauración. Este es el día que puedes pasar y decir, Señor, reconozco que te he fallado. Reconozco que por mí mismo no me puedo salvar y que necesito de ti. Perdóname, te he fallado, te he dejado, Señor. Dame una nueva oportunidad. Y el Señor está con los brazos abiertos. Tú estás vivo, estás escuchando este mensaje. Quiere decir que todavía hay una esperanza para ti de vida, una esperanza de vida eterna. Y esto es solamente, te lo digo una y otra vez, solamente a través de Jesucristo. Ya sea que este día tú decidas por nacer de nuevo, por aceptar a Cristo en tu corazón o pedirle a Dios que restaure tu vida. Pídele perdón, pídele que te dé una nueva oportunidad y Dios, que su amor y su misericordia es eterna. Dice la palabra, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Este día Dios te trajo para escuchar este mensaje y que el Señor te recuerde que no hay pecado tan grande que Él no te pueda limpiar. Y que no importa si tú le has dado la espalda, así como fue un día y encontró a Pedro después de haberlo rechazado y le dio una nueva oportunidad y lo llenó de su Espíritu Santo y Pedro vino a ser un hombre poderoso en Dios. Así Dios lo puede hacer en ti y puede hacer de ti un joven, un hombre y una mujer poderosa que Dios te puede usar de una manera muy especial. Acepta a Cristo, reconcíliate con Cristo y este día tú puedes cambiar
tu destino de muerte a vida. Puedes cambiar tu eternidad. Te abrazo, te bendigo y espero que esta palabra venga a ser de bendición y traiga vida a tu corazón. Que venga a redarguirnos, que así como lo hizo conmigo. Y como lo que leímos al principio en Juan capítulo 7, el Señor, orando por sus discípulos, les dice: Señor, por favor, que crean en ti. Que crean en ti. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Acepta a Jesucristo en tu corazón el día de hoy y cambia tu vida actual y tu vida futura, tu vida eterna. Dios te bendiga.